Mucha alegría tenerles en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: informo públicamente que el día 14 de junio del presente año, a nuestra curia arquidiocesana fue presentada una denuncia de abuso sexual de menor en contra del presbítero José Adonai Chicas, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, La Libertad. Dicha demanda fue presentada por los padres de la víctima, un menor de edad de 16 años. Inmediatamente atendimos la denuncia de la víctima prometiéndoles iniciar el debido proceso canónico. También les ofrecimos ayuda psicológica y les pedimos perdón. Y ahora públicamente, de nuevo, en nombre de la Iglesia, les pido perdón a la víctima, a sus padres y a la sociedad por lo sucedido. El día 21 de junio comunicamos al sacerdote José Adonai Chicas la demanda que contra él habíamos recibido. Y el siguiente día, 22 de junio, decretamos la medida cautelar de suspensión canónica del sacerdote, o sea, la suspensión de todas sus facultades sacerdotales, pudiendo solo celebrar la Santa Misa en forma privada. Nos duele grandemente este acontecimiento. La Iglesia es madre de todos sus hijos y velará por todos, pero principalmente por los más pequeños. Veamos todo esto con ojos de fe. Es el momento de intensificar nuestra oración. Estoy seguro que todo esto finalmente redundará en fortalecimiento de nuestra fe. Por otra parte, quiero referirme a todo el esfuerzo que estamos haciendo ante la Asamblea Legislativa para que no privatice el agua, sino que por el contrario apruebe el proyecto de Ley General de Aguas, ley que garantice el derecho al agua que toda persona tiene de forma inalienable. El agua es un bien público que no se debe privatizar. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, refiriéndose al grave daño de la privatización del agua, nos dice: en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Y advierte el Papa que esos lugares tienen una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Laudato Si, número 30. Tristemente, ese es el caso de nuestro país. Aunque se le quiera llamar de otra manera, lo que se intenta es privatizar el agua, y eso no se puede permitir. Es por eso que nuestra conferencia episcopal se pronunció el día 11 de junio, recién pasado, con su mensaje: no permitamos que los pobres mueran de sed. Quiero dejar bien claro que lo que nos mueve a levantar la voz es la defensa de la verdad y la justicia en favor de nuestros hermanos más pobres. Y de ninguna manera lo hacemos manipulados por algún grupo político o por algún grupo de poder. Es el bien común lo que defendemos y lo seguiremos defendiendo. Es nuestro compromiso por nuestra misma fe.
Agradecemos a todas las personas que con tanta alegría y esperanza nos están dando sus firmas. La meta es reunir 1 millón de firmas a finales de agosto para presentarlas a la Asamblea Legislativa exigiéndole que apruebe una ley general de aguas justa y pública, en la que el gobierno tenga la prevalencia en la toma de decisiones para asegurar que el agua se proteja y se sirva a todos con eficiencia y equidad. Felicitamos a todos por demostrar su gran sensibilidad social al defender el derecho al agua. Sigamos adelante por la vía pacífica, democrática e insistentemente hasta lograr que se apruebe una ley de aguas verdaderamente justa. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por su atención. Y si hay alguna pregunta, bien sea de estos puntos que he tratado o de algún otro punto que ustedes prefieran, con gusto les contestaremos. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. La primera pregunta es a cargo de Stephanie Carvalho, de la Universidad de Provisión. Buenos días. La consulta decía respecto al caso del paro. Según tengo entendido, la policía cambió su postura y dice que tiene bastantes pruebas que implican en ese caso el paro. Su postura como Iglesia Católica de ser encontrado culpable o enseguida la que tomarían ustedes. Vean, nosotros en este caso, como en cualquier otro caso que se presenta a la curia, abrimos un proceso canónico. Y es lo que hemos hecho ahora. Ya constituimos el tribunal, ya lo suspendimos de sus actividades religiosas y pastorales y continúa el proceso en la fase de instrucción, de investigación, escuchar a las partes, y luego todo eso pasa a la Santa Sede. Y en la Santa Sede se va a llevar adelante el proceso hasta dictar una sentencia que pudiera ser en el sentido de dimisión del estado clerical si se encontrara culpable, o de rehabilitación en su cargo, pidiéndole disculpas si se encontrara inocente. En eso estamos. Ahora, cuando usted me pregunta de un proceso penal o civil, eso es aparte. En eso no estamos nosotros. Ciertamente la víctima tiene el derecho a presentar la demanda y en este caso, tengo entendido, hizo uso de ese derecho y seguramente por lo que ha publicado la Fiscalía, se está también en el proceso civil. De ese yo no tengo conocimiento. Yo estoy informando del proceso canónico, que es el que a nosotros nos corresponde. Pues nada. La siguiente pregunta es de la periodista de Orlando, de la Presidencia de la Presidencia. Buenos días. La primera es acerca de cómo va a ser el proceso para acompañar, esta noche que estamos esperando en octubre en Roma, el proceso para acompañar la total en Roma. Y la segunda es su postura ante los recientes casos de corrupción que se han dado en su país, específicamente para el caso Santiago. Específicamente para el caso. Ya. Vea, en cuanto a la primera pregunta, la canonización de Monseñor Romero, todos sabemos que va a ser en Roma el día 14 de octubre y una comisión nuestra ha viajado a Roma para ver los detalles y prácticamente está todo preparado o preparándose porque todavía no llega la fecha, hay cosas que hacer, pero ya determinadas. Se ha avanzado mucho.
Y lo que yo tengo que decir sobre ese acontecimiento es que todos estamos invitados, todos los que podamos asistir, enhorabuena, el mayor número posible de personas. Por supuesto, los que viven allá, tenemos una buena colonia, diría yo, en Milán y también en Roma, aunque sea más pequeña la de Roma, pero es siempre significativa. Entonces estas personas van a estar allí. Por medio de la Embajada de El Salvador ante el Vaticano se está coordinando la presencia de ellos. Y también otras personas que están en España o en otros países de Europa o en Estados Unidos están viajando también. Pero de aquí de El Salvador igual. Nosotros en la página web del Arzobispado hemos abierto un link, una página, para que se inscriban las personas. Es necesario que todos los que van a participar se inscriban para que un día antes, a las 3 de la tarde, les demos la entrada, el billete con el que van a poder pasar al lugar donde serán puestos. La plaza de la Basílica de San Pedro va a estar cerrada un día antes. Entonces, en la noche se va a cerrar. Habrá que llegar con el boleto en la mano a las 7 de la mañana, que será abierta para entrar. Entonces, para decir pues de que no se trata de coger puesto desde la noche, no se va a poder. Pero nosotros desde un día antes, allí mismo, en las columnatas, al lado derecho de las columnatas, teniendo la basílica de frente, les vamos a estar entregando sus pases a todos, porque son pases que nos da el Vaticano, por eso no los podemos entregar aquí, se va a entregar allá. Pero hay pases para todos, pases para todos. Lo que queremos es que se inscriban. Y bueno, la canonización va a ser como se ha publicado, de 6 nuevos santos. El Papa Pablo VI, Monseñor Romero, 2 sacerdotes y 2 religiosas. Entonces serán 6. Y será una magna celebración. Asistirán los obispos del mundo que estarán en el sínodo de los obispos. Y por supuesto los invitados de todas partes del mundo. Todos estamos invitados y ojalá tengamos la mayor presencia posible. Pero bien sabemos que la inmensa mayoría no va a poder viajar y por eso aquí también se va a vivir la canonización. Hemos establecido que en todos los templos, no solo en las parroquias, sino que en todos los templos del país haya vigilia, de modo que ese día 14 en la noche, mejor, el día 13 en la noche, a eso de las 9 o 10 de la noche, se reúnan las personas y comiencen una actividad de canto, de reflexiones, de meditaciones, de oración, dinámica, y al cabo eso pasa el tiempo muy rápido. Y a las 2 de la mañana, con pantalla gigante, según la capacidad de cada uno, pero ojalá podamos tener la más gigante posible, poder asistir al evento, ver el evento. Y va a estar terminando a eso de las 4 de la mañana, más o menos. Tener la Santa Misa de Acción de Gracias y luego volver a la casa. Habrá que haber un café, pan, tiene que haber. Dios es providente. Pero vivirlo de esa manera. De todos modos, también habrá una gran concentración aquí en el Divino Salvador del mundo, para los que quieran participar de una manera más comunitaria, una comunidad más grande. Igualmente habrá una vigilia durante la noche del 13, el sábado 13, para amanecer con la Santa Misa, después de haber asistido a la canonización por medio de la televisión.
va a ser publicado naturalmente en todo el mundo. Y cuando vengamos los obispos, vamos a tener una misa de acción de gracias en la que estamos invitados todos. Incluso nos han ofrecido ya venir algunos obispos de Centroamérica, como el arzobispo de Panamá, por ejemplo, y otros obispos más. Nos han dicho que estarán aquí. Eso será el domingo 21. El domingo 21 en la mañana. Todavía tenemos que precisar bien la hora y el lugar, pero posiblemente será a las 9 de la mañana aquí en la catedral, en el atrio, para que tengamos la máxima capacidad posible, porque todos estamos invitados. Así pensamos celebrar de una forma extraordinaria, magna, este acontecimiento que yo digo sin temor a equivocarme que es el más grande acontecimiento de la historia de nuestro país. Todos estamos invitados a participar en él. Bendito sea Dios. Y gracias por su pregunta. Bueno, sí, bueno, la corrupción es muy triste, es muy lamentable. Y bueno, los países todos tienen que luchar contra este flagelo. Y yo no voy a referirme a ningún caso particular porque las culpas, ¿cómo decir? Los delitos tienen que probarse. Es más, cada persona que está siendo enjuiciada tiene derecho a que, ¿cómo decir?, a que se le considere inocente en principio. Entonces, la presunción de inocencia es un derecho de cada persona y tiene derecho al juicio justo. Pero, ciertamente, se debe trabajar contra la corrupción. Es muy duro, es muy difícil, pero es muy necesario. Los países no pueden desarrollar si no superan el flagelo de la corrupción. Entonces toca la justicia. Aquí la palabra lo tiene, la justicia. Es cierto que la comunidad deberá apoyar con las informaciones, etc. Y una cultura cada vez de mayor transparencia, de mayor justicia, tiene que haber de parte de todos. Pero son las autoridades del poder judicial quienes deben definir. Y también el legislativo en cuanto a las leyes, que deben ser leyes que vayan en esta dirección, leyes justas. Y me parece que las leyes han mejorado bastante. Y también la parte de justicia pareciera ser que ha mejorado también. De todos modos, ellos tienen la palabra en este momento. Son cosas duras que no quisiéramos que pasaran, pero si pasan hay que enfrentarlas. Es como cuando una persona se enferma. Nadie quiere estar enfermo, pero si se enfermó, tiene que enfrentar su tumor, someterse a una operación quirúrgica, qué sé yo, para sanar. De presto pudiéramos decir de forma similar que socialmente también, si hubiera corrupción, habría un tumor que se debe atender debidamente, aunque esto signifique sufrimiento, dolor, etc. Yo es lo que puedo decir, augurando, como siempre decimos, el bien para todos, el bien común y el desarrollo de este pueblo por la vía de la transparencia, de la justicia, para que no se den estos casos. La impunidad y la corrupción, por supuesto, que causan mucho daño a la sociedad. Insisto en que no estoy haciendo juicios de personas ni de grupos tan siquiera, sino que, visto el fenómeno en general, nosotros nos movemos en base a principios, y entonces son los principios que se deben salvar, y luego son las autoridades pertinentes las que tienen que aplicar estos principios de justicia, de equidad, etc. Ojalá que cada vez haya más justicia
y que se supere, ya dije, la corrupción, la impunidad y todos estos males sociales. La última pregunta está a cargo de Enrique García, del diario El Mundo. Buenos días. Buenos días. En el caso del párroco de Zaragoza, que tenía anteriormente indicios de que hubiese cometido un delito similar, y si el proceso en Roma podría llegar a la ejecución, y si en el proceso penal la Iglesia podría ser parte del proceso. Y la otra es que, si uno ve que los representantes del sector privado conformarían esta comisión que administraría el cambio. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Miren, en cuanto a la primera, nosotros no teníamos ningún indicio de que el sacerdote haya cometido alguna falta, ninguna denuncia. Por el contrario, debo decir que ha sido un sacerdote que ha llevado adelante una pastoral muy buena, y que goza de muy buena estima de parte de todos. Nos ha sorprendido mucho esta situación. Pero nosotros hemos recibido la demanda en la curia y le hemos dado seguimiento porque así tiene que ser, naturalmente. Sorprendidos, llevamos adelante el proceso, como decía hace un momento, cumpliendo con todo lo del protocolo. Y el proceso, ya dije, propiamente se desarrolla en el Vaticano, que se le podrá probar culpabilidad o no, será una persona inocente, es precisamente lo que va a determinar el proceso. Al final, en el Vaticano van a dar sentencia cuando tengan toda la información y cuando hayan analizado todo el caso. Ese es el proceso de la Iglesia, de encontrarse culpable. ¿Cuál sería la pena? Dimitirlo del estado clerical, o sea, se reduce al estado laical el sacerdote. Esa es la pena, que para la Iglesia decimos es la pena máxima, porque el sacerdote deja de ser sacerdote, por así decirlo, en cuanto que ya no tiene más facultades. Es muy triste. En caso que se encontrara inocente, pues se le pediría disculpas a él y se le restablecería en sus cargos. Ese es el proceso nuestro. Y hay un tribunal que está comenzando ya a hacer el proceso, etc. Incluso hemos tomado ya la primera medida, que es una medida cautelar, como hemos dicho, que es la suspensión. Pero, por lo que se ha publicado en los medios, todos sabemos, se está siguiendo un proceso civil. Ese no depende de nosotros, ese depende de las autoridades civiles. Son dos jurisdicciones distintas, son dos autoridades distintas, son dos procesos distintos, totalmente distintos, independientes. Ahora bien, sobre su pregunta, que si nosotros podríamos participar en el proceso civil, si se nos pide alguna colaboración, debemos colaborar. O sea, la ley nos obliga a colaborar, todos, no solo nosotros, sino que todos los ciudadanos de esta situación, según la ley Lepina. Entonces, todos, además que con cualquier investigación, si se le pide a alguien colaborar, debe colaborar, es lo que yo tengo entendido. Eso no porque seamos iglesia, sino porque somos ciudadanos. Es así. Y bueno, y en cuanto a su segunda pregunta, que si nosotros estamos de acuerdo en que la entidad rectora que administre el agua esté dirigida mayormente por
la empresa privada? Por supuesto que no, es lo que estamos diciendo en el comunicado y lo dijimos como conferencia también hace algunos días cuando dimos la conferencia de prensa, que no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el agua es un bien público y tiene una necesidad vital la sociedad, toda la sociedad y todas las personas necesitamos del agua. Y entonces, por eso precisamente en los países civilizados existe el gobierno, para que garantice todos los derechos de las personas. Entonces corresponde al gobierno, aquí y en todos los países civilizados. Lo administra el gobierno, no la empresa privada. La empresa privada no está para administrar el agua ni los bienes públicos. Precisamente el nombre república, de latín, viene de res, cosa pública, las cosas públicas, que el mismo pueblo elige a los que pone al frente para que dirijan las cosas públicas y tomen las decisiones en favor de todos. Y de aquí que la UCA y nosotros presentamos una propuesta el año pasado, en agosto, donde decíamos cómo queríamos que estuviera conformada la directiva de esta entidad del agua, entidad rectora. Y decíamos que el presidente fuera el ministro de Medio Ambiente, porque le corresponde por función, es un funcionario de la nación. Entonces, el medio ambiente, que sea el presidente, pero que además estuviera en la directiva el ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Agricultura y Ganadería. De modo que habrían 4 carteras del Estado. Y que la directiva también tuviera participación civil y que hubiera un miembro de Comures y 2 de la sociedad civil, del Consejo Nacional de Agua, donde bien podían ser elegidos los de la empresa privada. Pero la prevalencia la iba a tener el Estado, con 4 miembros. Nos parece que eso es justo, que tiene que ser así, necesariamente. Si se le da prevalencia a la empresa privada, como es la propuesta que se hizo en junio de parte de, me parece que, fueron partidos de la derecha que presentan una propuesta, la ley integral de agua, dicen ellos. Hablan de una directiva que esté compuesta por 5 miembros, nada más, ya no 7 como decíamos nosotros, y que tenía el apoyo ya del Ministerio de Medio Ambiente y de otras organizaciones sociales, y se estaba a punto de aprobar. De una vez ahora dejan fuera esa propuesta que habíamos presentado, más los 92 artículos que también ya se habían consensado, y toman este proyecto nuevo de privatización, para entendernos. ¿Por qué privatización? Porque aunque tenga un lenguaje falso, un lenguaje que es, decíamos, una falacia, un sofisma, porque ocupa unas palabras que aparenten decir una cosa, pero en realidad es otra, engañando. Ese es el lenguaje, diciendo que no se va a privatizar, que es un bien público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el ente rector esté dirigido por 5 personas. De esas 5 personas, 2 sean de la empresa privada, 2 sean de Comures, o sea, de los alcaldes, que fácilmente con la empresa privada se iría uno de ellos, porque así está conformado el espectro político de las alcaldías, más o menos mitad son de derecha, mitad son de izquierda. Entonces uno le correspondería necesariamente a la derecha. Entonces ya hacen 3
3 miembros. Y el Estado, el presidente de la República, deberá nombrar un representante. Mire usted, el Estado queda reducido al mínimo. Menos que la empresa privada, menos que Comures. Entonces, eso no es justo, eso no puede ser. No puede ser. Eso es privatizar. Y que ellos tomen las decisiones como empresa privada. La empresa privada debe estar trabajando por la industria, tiene que estar trabajando por generar empleos, tiene que estar trabajando por el progreso, el desarrollo, pero no para distribuir el agua a todos los habitantes de la nación. No es su función. Al contrario, deberá pagar impuestos por el uso que hace del agua en sus empresas. Por ejemplo, en los ingenios, por ejemplo, los regadíos en la agricultura y los envasamientos de jugos, de gaseosas y de la misma agua envasada. Pero si ellos son los que toman decisiones, entonces, ¿cómo se van a poner impuestos ellos mismos? ¿Qué justicia habría en ese caso? Por eso decimos que una ley de esa naturaleza no solo es injusta y antidemocrática, sino espuria, carece de toda legalidad. No puede ser admitida. Pero sí urge que se apruebe la ley, una ley verdadera, una ley auténtica, eso sí. No debería engavetarse, sino que debería aprobarse cuanto antes. Por eso, antes de las elecciones de diputados, pedíamos que se aprobara la ley de la que venimos tratando. El Foro de Aguas ya hizo su propuesta desde el 2006, pero después también el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho otra propuesta. En fin, hay varias propuestas y la que presentamos nosotros también como iglesia. Ojalá que se tome una decisión justa para el beneficio de todos. Eso es lo que yo digo y yo siempre digo que pidamos al Señor para que el Señor ilumine las mentes y podamos pronto tener una ley buena que garantice el uso del agua justamente a todos, el derecho al agua a todos. Muchísimas gracias por todo. Pasen un muy buen día, si ya no hay preguntas. Buen domingo para todos. Somos en la presencia de Madre.